hoy en día el espacio que rinde culto al pagano personaje San la Muerte está a la vista de todos, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el dique El Carrizal, departamento de Rivadavia, esperando a que quienes no esperan la protección de alguien corriente pueda velar por sus restos desde abajo. Además de haber tomado las únicas fotos que hay en la web sobre el tema, les voy a contar la leyenda que se teje detrás de este santuario aterrador. Por el miedo que me dio la historia, estuve en duda de escribirla, pero la verdad que es muy fuerte y apasionante. No me puedo dar el gusto de no contárselas. El lugar da escalofríos. Fui solo, pero a la tarde. Sinceramente, de noche no me atrevería a ir ni en grupo. El paisaje es aterrador. Tomé fotos y filmé todo el santuario para que sientan lo que yo sentí. Aún hoy está todo el material en la web. Me averigüé la historia y se las voy a transcribir tal cual la escuché. Solo que todos los nombres y apodos fueron cambiados para no tener problemas legales ni para que quienes dieron testimonio sufran algún hostigamiento. El relato lo construí gracias a las palabras de un policía de la zona, un fiscal, varios vecinos del Carrizal y un muchacho de la Villa Miseria en cuestión, testigo clave, a quienes agradezco profundamente y dedico la nota por completo. Del Julio en la villa, prostituta, adicta, mula y bravía. Se acostaba con cualquiera por 2 mangos. Además, estaba todo el día drogada y beligerante, no dejaba pasar una. Sus delirios por la adicción a la cocaína y al alcohol eran moneda corriente, y todos conocían sus delitos y cómo había liquidado a uno de sus amantes. Su casa era un infierno y desde las entrañas de ese infierno quedó embarazada de Julio. El bebé había nacido con el rostro deformado. Una protuberancia en la frente lo hacía parecer un ser horrible. La deformidad le dificultaba la respiración y su llanto era un chillido atroz, también afectado por esta especie de tumor. El rumor se esparció como un virus mortal. Estela había parido un hijo monstruoso, sin padre, ni pareja, ni novio, ni amante que reclame la paternidad. Entonces todos aseguraban que había parido al hijo del diablo. En las villas son frecuentes este tipo de creencias, como así también las relaciones incestuosas. La casa de la Estela era un desastre, habitada por varios familiares, todos adictos a algo. Las generaciones y relaciones familiares se mezclaban entre drogas y alcohol. El rumor decía que había parido al hijo del diablo. La realidad era que Julio padecía una deformación congénita producto del incesto, pero esto jamás se dijo. El niño creció entre las sombras, escondido del mundo exterior, encerrado en una habitación oscura y fría.
sin más contacto que sobras de comida y una que otras palabras con sus familiares, siempre denigrantes y ofensivas. A todos les daba asco y vergüenza ese niño, menos a Estela, que en sus cortos lapsos de sobriedad intentaba tratarlo como alguien normal. Jamás jugó con otros niños, ni fue a una escuela, jamás fue inscripto en el registro civil, ni bautizado, ni sacado a la luz del sol. Todos en la villa intentaban espiar en la casa en busca del hijo del diablo, y los pocos que habían tenido la mala suerte de verlo no podían olvidar aquella abominación. El tiempo pasaba. El resentimiento y odio de Julio hacia todo y todos crecía día a día, sumado a sus ansias de conocer algo más allá de las cuatro paredes que lo rodeaban. Fue el producto de un caldo explosivo. Una noche, cuando cumplió 9 años, su primo decidió sacarlo fuera de casa. Envolvió su cabeza con un turbante negro, cubriéndole todo el rostro, y lo llevó por los pasillos de la villa. Julio estaba impresionado. Desde ese día su vida cambió para siempre. Después de aquel acontecimiento, todas las noches se ponía el sucio trapo en su rostro y salía a deambular como un fantasma errante. No tardó nada en conocer los vicios de la calle. Los excesos de la noche lo llevaban a otra realidad, haciendo las veces de analgésico del alma. Comenzó a la temprana edad con drogas blandas y alcohol. Al cabo de 3 años consumía cualquier cosa y tomaba lo que le pusiesen frente. La necesidad de consumir cada vez más lo llevó al camino de la delincuencia. Pero no era un delincuente común, una rata del montón, sino que era un cazador solitario que no solamente buscaba robar, sino saciar su sed de violencia contra el mundo que lo había discriminado. Comenzó atacando ferozmente con golpes a sus víctimas. Luego empezó a usar elementos punzantes. Las torturas impartidas le generaban un placer y una excitación aberrante. Los gritos, el dolor, las caras de pánico al ver un rostro tapado lo hacían sentirse superior. Sabía que en la villa no podía actuar porque cualquiera lo reconocería, pero en las afueras sí. Todas las afueras eran su escenario. Una vez, en la desesperación, un tipo al que le estaba propiciando una paliza desgarradora, lo tomó el trapo y le descubrió el rostro, dejando a la luz de la noche una imagen espeluznante. El grito de horror fue mucho más estrepitoso que el de dolor. Julio sabía que lo habían visto. No era difícil de reconocer, así que actuó como su naturaleza se lo dictaba. Con sus manos, uñas y dientes, mordió y escarbó en el abdomen del tipo, hasta destrozarle el estómago y dejar expuestas sus vísceras. Al cabo de unos minutos, el hombre había fallecido de un paro cardiorrespiratorio. Roció el cuerpo con alcohol y lo prendió fuego en el basural de la villa. El caso fue famoso en Mendoza. La policía jamás encontró rastros del agresor. La villa entera sintió el terror.
A partir de ese momento comenzaron a correrse las voces por los pasillos del Chaperío que un hombre con el rostro cubierto salía por las noches a aterrar en los alrededores. Las deducciones llegaron al instante, los testigos aparecieron, Julio se ganó el respeto y el miedo de todos los vecinos, además de su nuevo apodo gracias al asesinato, el Tripa. Ese fue el primer homicidio del Tripa. Los que le siguieron fueron creciendo en violencia. Julio los atacaba, los golpeaba hasta casi desmayarlos, y luego con lo que tuviese a mano los destripaba para ultimarlos, quemándolos, enterrándolos moribundos o hundiéndolos en el charco inmundo de agua que empantanaba la villa. En esa época el gobernador decidió no levantar eco de la noticia que conmocionaba a policías y gendarmes. Se aproximaban las elecciones y un suceso así destruiría cualquier campaña política. Fueron 6 los homicidios que se le imputaron según la justicia, pero en la villa se rumorea que asesinó a más de 20. Con el tiempo se le fueron acercando algunos personajes de los más nefastos, tanto para protección como para complicidad. Para los vecinos de la villa era el mal en persona, y esa característica tentaba a muchos que buscaban sentirse poderosos, mafiosos o pandilleros. El apetito sexual se le despertó prematuramente. Sentía un placer inusitado cuando asesinaba, el mismo placer que cuando pensaba en alguna mujer. A los 14 años no aguantó más y decidió probar el sexo. Era muy consciente de su estado y del impacto que generaba en la gente al verlo, por lo que dedujo rápidamente que su suerte con las mujeres no iba a ser la mejor. Cierta noche salió con la oscuridad como abrigo y más excitado que nunca. Caminó hasta las afueras de la villa por una de las calles principales de Ripio. Se escondió tras unos matorrales y aguardó en silencio como un animal al acecho, sediento y expectante, hasta que apareció una chica. Un impulso violento y mortal lo hizo saltar desde el forraje. Rápidamente dio un revés a su víctima, dejándola inconsciente, tendida en el piso. No vamos a aclarar los detalles, pero se produjo una violación salvaje que solo un ser tan cargado de odio podía ejercer. El intento de asfixia no fue culminado. Gracias a unos transeúntes que pasaban por la zona, vieron que algo sucedía y comenzaron a los gritos. La niña se había salvado de la muerte, pero las secuelas que en su cuerpo y alma quedaron no se borraron jamás. Beatriz era la hija menor de los Sosa, familia sin mamá, constituida por el padre y 5 hermanos varones. Con los Sosa no se jodía. Los Sosa no molestaban a nadie, pero no se dejaban palabrear por ninguna persona, ni de la villa, ni puntero, ni milico, y les habían pegado en lo más profundo de su orgullo, la nena de la casa. Beatriz tardó varios días en recuperar la conciencia, pero cuando lo hizo, lo único que pudo decir fue que el atacante tenía la cara tapada y de negro. Ese solo dato bastó para que los Sosa y cualquiera de la villa supiesen quién había sido el responsable. Tres días lo estuvieron buscando, hasta
hasta que la encontraron escondido en la habitación de uno de los tantos amantes de Estela. Aprietes, amenazas, incendios, golpizas, juramentos y hasta un asesinato los hicieron llegar al Tripa. La paliza comenzó en la habitación, ahí mismo comenzaron las mutilaciones, pero en silencio. Lo cargaron en el auto del padre de los Sosa y se lo llevaron derecho para el dique El Carrizal. El viaje fue una tortura, pero ninguno pudo esconder el impacto horroroso que les causó verle la cara a Julio. Una enorme pelota le brillaba en la frente, sobresaliéndose por los ojos, dejándolos de manera que se parecía a un caballo. Parte del hombro lo tenía pegado al cuello y al cachete de la cara, y la boca se le había torcido hacia el otro lado. Era asqueroso. En esa parte de la cara le faltaba piel. Se le podía ver hasta las muelas. Le habíamos pegado mucho. Todo su cuerpo estaba bañado en sangre y así todo respiraba como un león enjaulado y ni siquiera chillaba. Nos miraba y parecía que se reía. Estaba agitado y largaba un olor inmundo. De esta manera los Sosa describieron meses más tarde la imagen grotesca del Julio, alias el Tripa. Eran las 4 de la mañana de un martes de agosto. El Carrizal estaba desierto, no había un alma. Los Sosa estacionaron en la costa, bajaron al Tripa y continuaron su castigo, prometiéndole que pronto acabaría su dolor. Lo golpearon hasta matarlo, lo envolvieron en una lona con piedras, lo subieron a una balsa que estaba amarrada a unos metros, remaron unos minutos y tiraron el cadáver por la borda, no sin antes llevarse un recuerdo para que todo el barrio supiese que los Sosa habían vengado el honor de su hermana. Le separaron la deformada cabeza del cuerpo y la tiraron cerca de la ruta, al lado de un árbol. Cuando llegaron a la villa, la conmoción era inminente. La madre de Julio corría desesperada de un lado a otro, completamente enloquecida. Las viejas lloraban, los niños se escondían. Al ver a los Sosa, Estela corrió hacia ellos, profesando amenazas y maldiciendo. En un árbol cerca del Carrizal dejamos al monstruo de tu hijo, hija de puta. Anda a buscarlo si querés. Sentenciaron los Sosa y se marcharon en tropa. Estela desapareció al instante. Horas más tarde, casi con la salida del sol, pudo encontrar el árbol del que hablaban los hermanos. Ahí estaba, siendo devorados por pájaros carroñeros, los restos de la cabeza del Julio, el hijo de la Estela, el Tripa, el hijo del diablo. Lo lloró todo el día. Dicen los vecinos del dique que los llantos se escuchaban a kilómetros a la redonda. Con sus manos cavó una pequeña fosa y enterró ahí mismo la cabeza de su hijo, bajo el árbol. Estela pensó: ¿a qué santo le voy a pedir que vele por mi hijo? ¿Qué Dios lo va a querer recibir en su reino? ¿Quién lo va a acompañar a un lugar sagrado cuando era la representación del pecado? Entonces, entre la duda, el llanto, la angustia y el cansancio, cayó rendida a los pies del árbol.
Ese atardecer nublado tuvo un sueño inquietante. No alcanzó a ser una pesadilla, pero tampoco se lo podría haber llamado un sueño. Un hombre enorme, de casi el doble de estatura de una persona normal, cubierto por un velo negro de pies a cabeza, estaba parado detrás de Julio. El Tripa estaba sereno, con el esplendor de toda su deformidad, pero en paz, y la miraba fijo. Entonces el hombre de negro levantó un brazo y extendió su manto negro, mostrando parte de su cuerpo. Eran solo huesos, era un esqueleto. Rodeó a Julio y mostró parte de su rostro. Su cabeza era una calavera con ojos rojos inyectados, pálido, frío, mortal. Una voz de ultratumba dictó: ahora está conmigo, yo seré su guía, yo seré su protector, yo seré su santo. Yo soy San la Muerte, vos tendrás que venerarme si lo que querés es velar por él. Y el manto cubrió por completo al Julio, mientras los gritos de su madre se desaparecerían en la nada. Se levantó agitada, sucia, aterrada, desorientada y febril. Era nuevamente de noche en el carrizal, hacía frío y estaba devastada. Entonces todo se aclaró en su mente. Quienes vivían en el mal, quienes gozaban del mal como lo había vivido y gozado Julio, no podían ser protegidos por un santo corriente, no porque el santo no quisiera custodiarlos, sino porque la persona no iba a querer. ¿De qué servía pedir a los santos beatificados que cuiden y guíen el alma de un ser corrupto cuando ese ser no estaba arrepentido de su accionar? ¿Qué quedaba para ellos, para alguien como Julio? Quedaba pedirle a un representante del mal que no lo hostigara, sino que lo recibiera entre sus filas, que lo armara soldado del mal, como fue soldado del pecado en la tierra. San la Muerte era la última a lo que se podía encomendar para que su hijo no sufriera las torturas del infierno, sino que las impartiera junto con las hordas del inframundo. La misión fue venerarlo, por lo que días más tarde, en el mismo lugar donde enterró los restos de su hijo, montó una gruta de madera, talló en hueso animal lo que había soñado y lo ofrendó con lo que su hijo había disfrutado en vida: drogas, dinero, alcohol y golosinas. Al poco tiempo, los Sosa fueron pereciendo uno a uno. Accidentes mortales, riñas callejeras, sobredosis y hasta una muerte súbita fueron los motivos reales. Nadie pensó que una maldición actuaba tras ellos. Cada martes por la noche, algo pasaba, algo sucedía. Pronto empezaron a pasar cosas extrañas en las cercanías a la gruta, como si el alma maldita de Julio fuese insaciable. Algunos vecinos del Carrizal le exigieron a Estela que quitase el altar a San la Muerte, amenazándola de denunciarla. Fueron las últimas cosas que hicieron, ya que al poco tiempo, uno a uno, murieron, ahogados, atropellados o por picaduras de serpientes o arañas venenosas nunca antes vistas en la zona. Con el tiempo, la historia se transformó en mito y el mito en leyenda. Poco a poco fueron apareciendo nuevas grutas
de más caídos. A todo aquel delincuente asesinado o fallecido se le construía una gruta con la imagen de San la Muerte y dentro velas, ofrendas y plegarias, para que desde el mal sea cobijado y proteja a sus seres queridos. Ningún otro pueblerino decidió enfrentar a Estela, ni a nadie que levantara una gruta a San la Muerte en la zona. Es por eso que a partir de esa nefasta época, todos los martes, con la puesta del sol, se cierran cada una de las casas del Carrizal y no se recomienda a nadie visitar la zona, sobre todo en invierno, y menos en agosto. Es como que la noche se hace más oscura, los árboles cobran vida y la muerte se percibe en el ambiente. Han aparecido animales destripados, mutilados o devorados. Todos los vecinos nos encerramos, trabamos puertas y ventanas, encendemos todas las luces y tenemos velas a mano, porque suele cortarse la luz. Nadie nos da una mano, porque nadie denuncia nada. Todos tenemos mucho miedo de lo que pasa por acá, pero nadie nos escucha. Así contaba Roberto, un vecino que tiene un kiosco donde se venden mojarras. No entiendo cómo nadie se da cuenta de lo que pasa acá. Hay muchísimos accidentes fatales todo el tiempo. Manejá mirando a los costados y te vas a dar cuenta de la cantidad de altares que hay por los accidentes. ¿Vos te creés que eso es casualidad? Muchos camioneros y varios de los que han logrado sobrevivir de un accidente acá cuentan que se les aparece un hombre de negro, enorme, con una capa en el medio de la calle y abre la capa de punta a punta. En la desesperación de no atropellarlo, la gente hace maniobras y termina perdiendo la vida. Y nunca hay ningún hombre. Esto me lo decía Nidia desde el interior de su casa, sin animarse a abrirme la puerta. Yo venía manejando desde el dique, medio cansado, cuando de pronto vi por las montañas una sombra negra, enorme. Bajé la velocidad para prestar más atención y de pronto mi esposa pegó un grito aterrador. Miré para adelante y ahí lo vi, al lado de la ruta, abalanzándose hacia mi auto. Era como una especie de Drácula, todo de negro, como con una capucha, pálido y con los ojos rojos. Aceleré y no lo pude ver bien, pero la mitad de la capa nos cubrió el auto. No choqué de pedo. Este es el testimonio de Ramón, un mendocino que había ido a pasar el domingo al dique.